Hola, buen día. El día de hoy estaremos revisando el tema de regla de la cadena, regla de la potencia y regla de la raíz. Este tema lo estoy grabando para que agilicemos nuestras clases y que la siguiente sesión que tengamos en vivo sea nada más de aclarar dudas o en su caso que puedan publicar sus dudas en el espacio asignado. Entonces vamos a ver qué es esto de la regla de la cadena y regla de la potencia y regla de la raíz. Lo que sucede es que nosotros cuando hicimos la parte de la derivación vimos las primeras reglas de derivación. Vimos que derivar pues únicamente significaba hacer en la función el procedimiento de multiplicar nuestra potencia por nuestro coeficiente y a la potencia restarle un 1 en cada término de nuestra función. Y vimos pues que habían varias reglas, la de la suma, la de la multiplicación, la del cociente, etc. Entonces, a lo que respecta a nuestra regla de la cadena es lo siguiente. En este caso vamos a ver que existen dos funciones que tienen una relación con una unidad. Veamos este ejemplo donde dice que a la razón a la que cambia una cantidad se puede expresar como el producto de otras razones. Por ejemplo, suponga que un automóvil viaja a 50 millas por hora en el momento en que la gasolina se consume a una razón de 0.1 galones por milla. Entonces estamos viendo aquí que las 50 millas por hora tiene una unidad que es millas y tiene relación con el 0.1 galones por milla. Entonces estamos viendo que son unidades que tienen relación. Dice entonces, para determinar cuánta gasolina se consume cada hora, se multiplican las razones, es decir, se multiplica los galones por milla multiplicados por las millas por hora y el resultado son galones por hora. Otro ejemplo es de un costo, del costo total de una fábrica. Es una función del número de unidades producidas, que a su vez es una función del número de horas que la fábrica está operando. Entonces, si nosotros tenemos un problema donde tenemos unidades producidas por un lado y número de horas, donde a la vez las unidades producidas tienen que ver con las horas, entonces tenemos una relación de dos unidades. Significa que tenemos dos funciones. Aquí, por ejemplo, vemos lo que es la razón de cambio del costo respecto a la producción y vamos a entender que razón de cambio es derivada porque es la diferencia en una unidad o la razón de cambio, decir diferencia, razón de cambio o cambio en una unidad es lo mismo que decir derivadas. Entonces, aquí dice el razón de cambio del costo respecto a la producción, quiere decir que vamos a sacar la derivada de la función del costo respecto a la producción. Y esto está en dólares por unidad. Y la otra derivada o la otra razón de cambio es de la producción con respecto al tiempo, que está en unidades por hora. Por lo tanto, estas dos expresiones se pueden representar también en dos tipos de funciones. Entonces, ¿cómo se obtiene la derivada de dos derivadas? Pues multiplicando las derivadas. Y de ahí surge la regla de la cadena. Dice, por eso esta fórmula es un caso especial de un resultado importante del cálculo llamado la regla de la cadena. Entonces, por eso es que surge la regla de la cadena. Surge a partir de dos funciones que se quieren derivar y que se obtienen a través del producto de sus derivadas. Entonces, vamos a ver este ejemplo que nos indica en donde aquí ya nos especifica la regla justamente y nos dice, si y es igual a f de u, es una función derivable de u y u es igual a g de x. Es a su vez una función derivable de x. Entonces, la función compuesta y igual a f de g de x es una función derivable de x cuya derivada está dada por el producto de sus derivadas. La derivada de la función compuesta por la derivada de la función que la compone. Y justamente aquí vemos esto.
Dice, o bien, dicho de otra manera, sería la derivada de esta función compuesta es igual a la derivada de la función compuesta por la derivada de la función que la compone. Entonces, nosotros en un momento atrás, en un tema atrás, vimos que existen funciones compuestas. Entonces, aquí vamos a explicar la regla de la cadena. Vemos que existe esta función compuesta donde dice y, que es igual que decir f de x, es igual a u entre u más 1. Entonces, esta es nuestra función compuesta. ¿De qué está compuesta? De u. ¿Y u qué es? U es 3x cuadrada menos 1. Entonces, esta función está compuesta por esta función y la podemos entonces expresar de la siguiente manera. Podemos expresarla como f de u de x. ¿Por qué? Porque en donde haya u, en f de x va a sustituirse por la función. Entonces, si nosotros tenemos u entre u más 1, es lo mismo que decir 3x cuadrada menos 1 entre 3x cuadrada menos 1 más 1, porque lo estamos sustituyendo lo que vale u de x, lo estamos sustituyendo donde está u. Ahora, ¿cómo vamos a derivar una función compuesta? Recuerden, esto es una función compuesta. Estamos combinando una función. Estamos diciendo f de u de x. Estamos diciendo que donde haya x en f de x se sustituye por u de x. ¿Y cómo se derivaría esto? Pues a través de la regla de la cadena, que nos dice lo que ya revisamos, que la regla de la cadena es la derivada de la función compuesta multiplicada por la derivada de la función que la compone. Entonces nosotros tenemos que derivar la función compuesta primero. Entonces tenemos que la derivada sería derivar primero la función compuesta y multiplicarlo por la derivada de la función que la compone. Esta función compuesta, ¿qué tipo de función es? Es un tipo de función racional. Por lo tanto, para derivar u entre u más 1, tendríamos que aplicar la regla del cociente. Entonces, para sacar la derivada de la función compuesta requerimos la regla del cociente y vamos a aplicarlo. Esta regla del cociente nos dice que nosotros multipliquemos el denominador sin derivar por la derivada del numerador menos el numerador sin derivar por la derivada de nuestro denominador entre el denominador al cuadrado. Lo que es igual que muchos lo conocen, muchos pueden llegar a conocer nuestra derivada de un cociente expresada en u y en v. Y aquí lo vemos, b por u menos u' por v entre v al cuadrado. Puede ser que algunos recuerden esta fórmula, pero es lo mismo que decir g de x y h de x y g de x, y decimos g de x multiplicado por la derivada de g de x menos derivada de h de x multiplicada por g de x dividido entre g de x al cuadrado. Bueno, esas son maneras de representar la regla del cociente. Y aquí ya lo tenemos el resultado. Decimos la derivada de la de abajo sin derivar multiplicada por la derivada de la de arriba menos la de arriba sin derivar multiplicada por la derivada de la de abajo dividiéndose entre la de abajo al cuadrado. Y si hacemos las operaciones correspondientes vemos que u menos u da 0 y 1 por 1, 1. Entonces aquí primero multiplicamos 1 por 1, 1. Perfecto. Y luego aquí multiplicamos menos u por 1 menos u. U menos u, 0 y nos queda 1. Entonces nos quedó como numerador 1 y el de abajo se pasa tal cual. Entonces el resultado de derivar nuestra función compuesta fue 1 entre u más 1 al cuadrado. Ahora nos falta sacar la derivada de la función que la compone. ¿Cuál función compone a esta función? Pues dijimos que u es 3x cuadrada menos 1. Su derivada sería 2 por 3, 6x. 2 menos 1, 1. Nos queda 6x y derivada de menos 1 es 0.
Entonces tenemos que, ya tenemos el resultado de la derivada de nuestra función compuesta y la derivada de nuestra función que la compone, y lo que hacemos es multiplicarlos. Entonces estamos multiplicando 1 entre u más 1 al cuadrado multiplicado por 6x. ¿Qué hacemos? Recordemos que en las multiplicaciones de fracciones los enteros se le pone un 1 abajo y multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por 6x, 6x, y u más 1 al cuadrado por 1, u más 1 al cuadrado. Entonces, este sería nuestro resultado de nuestra derivación de una función compuesta. Entonces, la regla de la cadena nos permite derivar funciones compuestas. Ahora bien, si nosotros vemos a la regla, a las funciones que son como potencia, este ejemplo, si nosotros las funciones que están elevadas a una potencia las vemos como si lo que está dentro del paréntesis o lo que es la base la consideramos como una función u, ¿sí? Si esto lo agarramos y decimos que esto es u de x elevado al cubo, entonces decimos que es f de u de x es igual a u de x al cubo, donde u de x es 2x a la cuarta menos 1. Entonces, si nosotros lo consideramos así, estaríamos intentando aplicar la regla de la cadena. Entonces, la regla de la potencia realmente es la regla de la cadena, pero vamos a ver qué es lo que se hace. Se hace de que agarramos esta función y en vez de ponerle u de x, la función la tomamos tal cual completa. Entonces, la regla de la cadena nos dice, la derivada de una función compuesta es la derivada de la función compuesta multiplicada por la función que la compone. Entonces, primero vamos a derivar la función compuesta. La función compuesta es toda esta función elevada a una potencia, lo cual vamos a derivar esto tal cual, que sería 3 por 1, 3, y esta función que está dentro del paréntesis se queda tal cual. O sea, estamos derivando lo que nada más está hacia afuera, que sería 3 por 1, 3. Lo que está dentro se queda tal cual y 3 menos 1, 2. Entonces, la derivada de nuestra función compuesta quedó así. Es lo mismo si nosotros dijéramos aquí 3 de u de x, 3 de u de x al cuadrado. Pero aquí ya estamos sustituyendo directamente por la función correspondiente, que fue 2x a la cuarta menos x. Entonces, es lo mismo si nosotros hubiéramos puesto ahí la u y después sustituirla. Luego, después de haber obtenido el resultado de derivar la función compuesta, ahora derivamos la función que la compone. Y la función que la compone es 2x cuarta menos x. Vamos a hacer aquí alguna observación. Decimos 2x cuarta menos x. Y observemos aquí muy bien que x es como si tuviera un 1 aquí y un 1 aquí, pero no se colocan. Si nosotros vemos 2x cuarta menos x, x tendrá un menos 1 aquí a un lado y un 1 como exponente. ¿Qué sucede cuando comenzamos a derivar? Derivamos 4 por 2, 8, y 4 menos 1, 3. Nos queda 8x cúbica. Y cuando derivamos la x, ¿qué sucede? Decimos 1 por menos 1, menos 1, y 1 menos 1 nos da 0. Entonces, x a la 0 es 1. 1 por menos 1, menos 1. Ahí se encuentra entonces la derivada de la función que la compone. Entonces ahora solamente vamos a multiplicar esta función por esta función, aplicando la regla de la cadena en la regla de la potencia, y nos queda de la siguiente manera. Nos queda 3 multiplicado por 2x cuarta menos x elevado al cuadrado por 8x cúbica menos 1. Entonces aquí nosotros pusimos el resultado, que fue el resultado de nuestra función compuesta, multiplicado por nuestra función que la compone. Y aquí es esto, están multiplicándose.
Ahora, este 3 está multiplicándose con esa función y esto está multiplicándose con x cúbica, 8x cúbica menos 1. Aquí nosotros podríamos dejarlo hasta aquí, pero también se puede desarrollar. Lo que no se puede desarrollar y no se puede multiplicar es esta función que está elevado al cuadrado. Porque esta no podemos decir 3 por 2, 6x cuarta. Y luego, ¿cómo la elevamos al cuadrado? Esta definitivamente no se puede hacer ninguna operación porque se queda tal cual así. A menos de que la desarrollemos y digamos 2x cuarta menos x por 2x cuarta menos x y comenzamos a hacer todas las multiplicaciones necesarias. Pero si lo dejamos hasta aquí, también es una respuesta correcta. Lo que sí vemos a simple vista que sí podemos hacer es multiplicar el 3 por 8x cúbica menos 1. Y entonces decimos 3 por 8x cúbica, 24x cúbica y 3 por menos 1, menos 3. Multiplicado por 2x cuarta menos x elevados al cuadrado. Y ese sería el resultado de nuestra derivación de la regla de la potencia. Repito, la regla de la potencia es aplicar la regla de la derivada, pero en una función que está elevada a una potencia. Y sucede lo mismo con la regla de la raíz. En la regla de la raíz, nosotros si aplicamos la regla de la cadena para resolver una función con raíz o para derivar una función con raíz, al final nos da este resultado. Nos da este resultado. Porque siempre que se aplique la regla de la cadena en una función con raíz, nos dará este resultado. ¿Y qué es ese resultado? Vamos a ver qué es ese resultado. Pues nosotros si tenemos este ejemplo, que tenemos f de x igual a raíz cuadrada de x más 2, vamos a ponerle que es raíz cúbica para que sea más claro. Vamos a borrar este. Pongamos que es raíz cúbica. Ok, pues supongamos que esto es raíz cúbica de x más 2. Ahora, ¿cómo derivaríamos esta función? Aplicando esta regla. Esta regla surgió de aplicar la regla de la cadena en una función con raíz. ¿Y cuál sería el resultado? Vamos a ver. Si nosotros comparamos esta función con esta que aparece aquí, decimos que n es 3 y que u es x más 2. Entonces vamos a ir desglosando cada uno. Nos dice que la regla de la raíz para derivar una función con raíz es igual a la derivada de u, que es lo que está dentro de la raíz, y decimos 1 por 1, 1, y 1 menos 1, 0, nos queda 1. Y derivada de 2 es 0. Entonces, por lo tanto, derivada de u es 1. Luego abajo nos dice n. N es 3. Si voy a corregirle, n es 3. N es 3. 3, ¿por qué? 3 por raíz enésima de u a la n menos 1. Entonces va a ser raíz enésima, n es 3, entonces todo esto va a estar elevado a la vamos a ver, aquí está, sería raíz cúbica de u elevado a n menos 1. Pues este u ya vimos que es x más 2 y n menos 1 sería, n menos 1 quiere decir 3 menos 2, perdón, 3 menos 1, 2. ¿De acuerdo? Aquí voy a ponerlo para que se vea simplificado. 3 menos 1 daría igual a 2. Entonces estaría elevado al cuadrado. Entonces no nos queda más que observar nuestra función y ver qué literales o letras son, cuando es qué es n, qué es u, y empezar a hacer el procedimiento. Y entonces, repito, la regla de la raíz es el resultado de haber aplicado la regla de la cadena en una función con raíz.
Y con esto concluimos las reglas de derivación. Lo que vamos a ver enseguida es que realmente algunas funciones las podemos ver de una manera que sean funciones compuestas y que nos permitan darle una solución. Vamos a suponer que tenemos esta función y lo voy a colocar aquí abajo. Entonces, vamos a suponer que tenemos esta función. Déjenme, ¿por qué no se borra? Aquí está. Supongamos que nosotros tenemos una función que es una fracción, ¿ah? Y donde arriba tenemos a una función que está elevada a una potencia. Digamos que tenemos aquí 2x 2x menos 1 que está elevado al cuadrado. Y abajo tenemos nosotros una raíz. Vamos a suponer que es esta misma. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer para derivar esta función? Nosotros tenemos que derivar esta función aplicando todas nuestras reglas. Y la primera regla que vamos a ver o observar es que nosotros tenemos una función que es una función cociente, que es una función del cociente. Una función que se resuelve con la regla del cociente. Pero en esta regla del cociente, cuando nosotros vayamos a derivar el numerador, nos vamos a dar cuenta que el numerador es una función elevada a una potencia, por lo cual tendríamos que aplicar regla de la potencia. Entonces, vamos viendo. En primer lugar, vamos a requerir de la regla del cociente. Y en segundo lugar vamos a requerir de la regla de la potencia. Y vemos que tenemos como denominador a una función que es una raíz, por lo que cuando nos pida que derivemos el denominador, vamos a tener que utilizar la regla de la raíz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver, vamos a ir parte por parte y vamos a decir que esta función, para derivarla, primero la tenemos que observar y vemos que es una función racional. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar regla del cociente. Aquí vamos a poner en la regla del cociente, nosotros tenemos que decir es la derivada de la de abajo sin derivar, y lo pasamos automáticamente. La de abajo sin derivar multiplicado por la de arriba derivada. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Multiplicado por la derivada, vamos a poner así, la derivada de la de arriba. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque nosotros tenemos que sacar la derivada de esto. Entonces todavía no la hemos sacado, lo vamos a dejar allí pendiente. ¿Menos qué? Menos la derivada de la de abajo por la de arriba sin derivar. Y la de arriba la agarramos tal cual.
Entonces, tenemos de que para derivar esta función, la observamos es un cociente, tenemos que aplicar la regla del cociente. La regla del cociente nos dice la de abajo sin derivar por la derivada de la de arriba menos la derivada de la de abajo por la de arriba sin derivar entre la de abajo al cuadrado. Entonces, toda esta elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que derivar la de arriba, porque nos falta colocar el resultado de la derivada de la de arriba. Y derivar la de arriba implica que tenemos una función elevada a una potencia, por lo cual aplicamos regla de la potencia. La regla de la potencia nos dice que la regla de la potencia, voy aquí a poner también la regla del cociente, que es bueno, voy a ponerla completa para que la tengamos. Nos dice que si tenemos una g de x, h de x, y abajo tenemos una g de x, entonces la derivada de una función que es racional sería la derivada de la de abajo sin derivar por la derivada de la de arriba. Eso es lo que nos dice la regla. Por la derivada de la de abajo, digo menos la derivada de la de abajo, por la derivada, por la de arriba sin derivar. Por la de arriba, por h de x sin derivar. Ok. Entonces aquí, esta sería la regla de del cociente. Y ya lo estamos aplicando. Entonces, esto es para que seamos más específicos y tengamos la regla a la mano. Entonces, aquí ya estamos aplicando la regla del cociente y lo único que nos falta son estos dos resultados, la derivada de la de arriba y la derivada de la de abajo. Y decíamos que para derivar la de arriba implica aplicar la regla de la potencia porque estamos observando que es una función elevada a una potencia, entonces vamos a aplicar la regla de la potencia, la cual nos dice, voy a copiarla de acá, la cual nos dice que es exactamente lo que es la regla de la cadena y la podemos expresar también de la siguiente manera, la regla de la potencia. La podemos expresar también de la siguiente manera. Si nosotros vemos una función u elevado a una potencia, u a la n, entonces diríamos que sería u', o sea, la derivada de la función sería n por u
a la n menos 1, que sería la derivada de la función compuesta. Aquí le ponemos n menos 1, multiplicado por la derivada de la función que la compone. Entonces, esta es otra forma también de expresar la regla de la potencia. Es decir, si vemos nosotros una función u elevada a una potencia n, pues aquí sacamos la derivada de la función, que es n por 1 n y n menos 1 y u a la n menos 1, multiplicada por la derivada de lo que es nuestra base 1. Entonces, esa es otra forma de expresarla. Entonces, nuestra función que tendríamos que derivar sería esta función de 2x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces vamos a ver que vamos a aplicar la regla de la cadena en este caso y decimos f de x es igual a esta función, y lo que vamos a hacer es decir que f' de x es igual a que a 2 por 1, 2, y este 2 menos 1, 1, o sea, queda a la 1, aunque acordémonos que a la 1 quedaría sin exponente. Aquí se lo estamos poniendo como ejemplo, pero no tendría ese 1. Entonces, eso multiplicado por ¿qué? Multiplicado por la derivada de la función que está adentro de nuestro paréntesis. Entonces diríamos 1 por 2, 2, y 1 menos 1, 0, x a la 0 es 1, 1 por 2, 2. Y derivada de menos 1 es 0. Entonces, aquí ya tenemos la derivada de la función que es nuestra potencia. Entonces, aquí esta función ahora ya la podemos sustituir en donde diga la derivada de la de arriba. Aquí ya vamos a poder colocar esa respuesta. Entonces, aunque aquí todavía falta hacer un desglose, podemos todavía multiplicar este 2 por este 2 y serían 2 por 2, 4. Y entonces sería 4 por 2x menos 1 elevado a la 1. Este 1 ya no me interfiere para nada, ya puedo hacer la operación. Entonces, por lo tanto, aquí sí, cuando esté elevado al cuadrado, no podemos multiplicar nada de lo que está dentro del paréntesis con los factores que están a un lado. Pero cuando está elevado a la 1, sí, porque simplemente está elevado a la 1 y no hay ningún problema con ello. Sí podemos multiplicar. Entonces aquí nos quedaría 2 por 2, 4. 4, ¿por qué? Por 2x menos 1. Entonces aquí ya podríamos también multiplicar 4 por 2x menos 1, nos queda 8x menos 4. Entonces el resultado de derivar nuestra función de arriba es esta. Entonces ya vamos a empezar a colocarla o a sustituirla en donde corresponde, que sería aquí. Ahorita vamos a colocar esto, lo vamos a colocar donde le corresponde, que sería la derivada de la de arriba, que fue lo que hicimos, la derivada de la de arriba. Entonces, esto es multiplicado por la derivada de la de arriba. Ahora nos pide la derivada de la de abajo. La de abajo es una función que es raíz. Entonces, ¿cómo derivamos una raíz? Pues aplicamos la regla de la raíz. Entonces, nos traemos la regla de la raíz y la aplicamos en esa función. Y aquí, como ya la desarrollamos, dijimos que, bueno, de todas maneras la voy a volver a explicar. Y aquí vamos a ver que entonces tenemos la regla de la raíz, nos dice esto, y vamos a agarrar nuestra función que está como denominador, porque necesitamos la derivada de la de abajo, agarramos la de abajo y vemos que es una raíz y aplicamos regla de la raíz.
aplicar regla de la raíz en esta función significa que vamos a considerar a n y a u. N es la potencia de la raíz y u es nuestra función que está dentro de la raíz. Entonces, nosotros ya habíamos visto el resultado de aplicar esta regla y nos quedaba de la siguiente manera. Decíamos que esto era igual a ¿qué? A la derivada de lo de adentro, que es x más 2, sería 1 por 1, 1 y 1 menos 1, 0, nos queda 1 y derivada de 2 es 0. Entonces nos queda arriba un 1. Déjenme quitar esto y colocar lo que es nuestra fracción. Entonces arriba nos queda 1 y abajo dice que nosotros tenemos que multiplicar n, que es 3, entonces aquí colocamos a 3 multiplicado por la raíz enésima, o sea, la raíz cúbica de u, que es x más 2, elevado a n menos 1, que sería, en este caso, n menos 1 es 3 menos 2, es 2, es 3 menos 1 sería 2. Entonces es x menos x más 2 elevado al cuadrado. Este está aplicando a toda esta función. Entonces, este es nuestro resultado de haber derivado la de abajo. Entonces, seleccionamos el resultado y nos lo llevamos a la parte que dice la derivada de lo de abajo. Entonces, aquí ya sustituyendo todos estos valores, vimos ya aquí sí ya tenemos ahora sí todo. Y decimos, la de abajo sin derivar por la derivada de la de arriba, menos la derivada de la de abajo por la de arriba sin derivar, entre la de abajo al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos que observar qué operaciones son las que podríamos realizar. Este factor de 8x menos 4 no se puede multiplicar con esta raíz, así se puede tal cual. Pero en cambio 1 entre 3 por raíz cúbica de x más 2 al cuadrado por 2x menos 1 al cuadrado, quizás sí se puede, porque lo podemos convertir a un entero donde lo dividimos entre 1 y multiplicamos 1 por 2x menos 1 al cuadrado, pues 2x menos 1 al cuadrado. Entonces vamos a pasar acá arriba. Y nos quedaría y 3 por raíz cúbica de x más 2 cuadrado por 1, pues 3 por raíz cúbica de x más 2 al cuadrado. Y entonces aquí esto nos quedaría así tal cual. Todo esto puede quedar así o incluso podemos aplicar acá abajo, por ejemplo, dividirlo entre 1 y entonces posteriormente hacer la ley de la tortilla, donde tenemos donde si aplicáramos por ejemplo, aplicamos esta operación donde ponemos como un denominador nuestro denominador que tenemos aquí y hacemos la operación. Pero si lo dejamos así, también estaría correcto. Entonces, si lo dejamos así, también estaría correcto. Entonces, ya aquí nosotros tenemos la derivada de nuestra función principal, nuestra función inicial, que fue nuestra función esta nosotros es la que empezamos a derivar. Esta fue la que derivamos. Vimos que es una función cociente que en primer lugar necesita resolverse con la regla del cociente, pero que al resolver o derivar el denominador tenemos que aplicar regla de la raíz y al resolver o derivar el numerador tenemos que aplicar regla de la potencia. Entonces, por eso se llama regla de la cadena, porque vamos resolviendo derivada por derivada. Y pues esperemos que con esto nos quede más claro y estemos aptos para resolver cualquiera de las derivadas que se nos presenten.
Si se nos presenta una derivada, por ejemplo, donde tengamos la raíz y adentro de la raíz una cociente, entonces en primer lugar tendríamos que resolver la función de la raíz y después, cuando derivemos lo que está dentro de la raíz, si es una racional, pues aplicamos regla del cociente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar la función y ver cuáles reglas tenemos que ir aplicando. Pues hasta aquí el tema y como les digo, lo completamos con una sesión de dudas o bien en el espacio de dudas. Que pasen un bonito día.